mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vemos este mensaje de la iglesia de Tiatira, y como hemos estado viendo, si tienen sus hojas, cada una de estas cartas contiene una sección tanto de advertencia como de alabanza, como de reproche, una introducción de Jesús, un mandamiento al final de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, una promesa. Todas estas cosas, váyanlas notando para que las apunten ahí en sus hojas. Tiatira está, ya vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora Tiatira está de regreso, un poquito más hacia adentro y hacia el sur de Pérgamo. Y lo que sabemos acerca de Tiatira, hoy en Turquía es la ciudad de Akhisar, y sabemos que fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, Seleuco, y luego fue Lisímaco, el gobernador de Tiatira. La manera en que funcionaba, si ven el mapa, me voy a regresar tantito a ver si puedo. No puedo. A ver. Ahí está. La manera en que funcionaba es que Tiatira funcionaba como una ciudad que evitaba la invasión o alentaba la invasión hacia Pérgamo. Entonces venían de acá y tenían que pasar por Tiatira. Tiatira estaba diseñada para, no tenía la misma importancia ni la misma fortificación que tenían otras de las ciudades que hemos estado viendo. Entonces estaba diseñada para que si venía un ejército enemigo, les diera tiempo en lo que atacaban Tiatira de Pérgamo prepararse para el ataque. Entonces no es muy agradable estar en una ciudad así, que es la ciudad que recibe el golpe inicial y estás nada más ahí para que los demás se preparen en lo que a ti te atacan. Pero al final del día, Tiatira era una ciudad importante comercialmente hablando, pero sí era una ciudad pequeña. Y bueno, en referencia a eso de los ataques, en la literatura antigua se describen invasiones por un ejército invasor por lo regular cuando se hace referencia a Tiatira. Es una ciudad que se invadió muchísimas veces, fue destruida muchas veces. En 190 antes de Cristo fue conquistada y anexada por los romanos y disfrutó la paz romana
para cuando se escribió Apocalipsis, que es más o menos 95 después de Cristo, Tiatira estaba experimentando su época de mayor prosperidad. Entonces era una ciudad muy pequeña, y es curioso porque es la ciudad más pequeña de las 7 iglesias, de las 7 ciudades donde están estas iglesias, es la más pequeña de todas, y sin embargo es la ciudad que recibe la carta más larga. De todas las 7 cartas, esta es la carta más extensa. Entonces la ciudad más pequeña, la carta más larga, tenían la característica de ser el centro principal de los sindicatos o de los gremios de diferentes profesiones. Ya les di una introducción acerca de esto el domingo pasado cuando hablamos de Pérgamo, en donde también existía lo mismo, pero aquí han encontrado los arqueólogos muchas inscripciones en esta zona en relación a todos estos gremios que se concentraban, su base principal. Entonces, si tú eras alfarero, o si tú eras de los que trabajan con telas, o diferentes tipos de profesiones, o metales, como vamos a ver en un momento, tenías que pertenecer a un gremio que juntaba a toda la gente con la misma profesión. Entonces, en México tenemos cosas parecidas, como el sindicato de los maestros o otro tipo de sindicatos, o de los trabajadores. Entonces, en Tiatira se concentraba todos estos gremios, había mucha presión, especialmente aquí, para los que estaban en la iglesia y tenían su trabajo, de cumplir con ciertos requisitos de parte de estos gremios, de pues, adorar a las diferentes deidades que cada profesión tenía. Ya se los expliqué un poquito la semana pasada, pero se los vuelvo a explicar ahorita porque en Tiatira se concentra aún mayor este tipo de presión hacia la iglesia, en donde si tú no participabas, pues podías perder tu trabajo. Entonces tenías que comer comida sacrificada a los ídolos, tenías que participar en las actividades de inmoralidad sexual que tenían en estas festividades, porque esta para parte de la adoración hacia sus dioses, y si no, podías perder tu trabajo. Van a ver por qué esto es importante en un momento. Entonces era el centro de los sindicatos. ¿De dónde surgió Tiatira? Bueno, surgió de, no sabemos dónde, pero tenemos una pista en la Biblia de dónde pudo haber surgido. Y la pista se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15, en donde leemos que zarpando en Troas, navegaron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Están en Filipos Pablo y aparentemente Lucas, otros de los apóstoles predicando, y están ahí varios días. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces está esta mujer que se dedica a hacer telas de púrpura, que era una de las profesiones principales que se daba aquí en Tiatira, el hacer este tipo de telas elegantes, finas. Lidia era parte de esa profesión. Ella va a Filipos, escucha a Pablo, se convierte su familia, los invita a ir. Probablemente de aquí surgió la iglesia. Probablemente Lidia funcionó, ella y su familia, como uno de los principales fundadores de la iglesia de Tiatira. Ese probablemente es el contexto histórico que tenemos en la Biblia. Entonces, fundada por Lidia, no sabemos, pero a lo mejor sí. Puede ser
de alguna manera empezó y entró el evangelio en esta ciudad y comenzó la iglesia. Ahora, ¿cómo se introduce Jesús en esta carta? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces vamos a ver la descripción de Jesús. Ahí tienen sus hojas un cuadro que habla acerca de la descripción que Jesús mismo se da en cada iglesia. En este caso es el Hijo de Dios. ¿Qué sabemos acerca de esta descripción como el Hijo de Dios? Bueno, lo interesante, si se acuerdan, es que cada introducción de Jesús, donde está mostrándonos alguna realidad de sí mismo a través de algún símbolo. La Biblia está llena de símbolos, está llena de estas imágenes que están diseñadas para mostrarnos realidades acerca de Dios. Si no, Dios sería inentendible completamente. Y sin embargo, ha escogido usar analogías que nos ayudan a entender cosas acerca de Él. Y en el capítulo 1 leímos toda una introducción de cómo se presentó Jesús delante del apóstol Juan. Y esos mismos atributos se retoman en cada una de las cartas. Vemos, sin embargo, que las otras cartas tienen una descripción muy parecida o exactamente igual a la que hubo previamente en el capítulo 1. Aquí dice el Hijo de Dios, pero en el capítulo 1, versículo 13, ¿qué dice? Y en medio de los 7 candeleros estaba uno semejante a el Hijo del Hombre. Entonces no retoma el título de Hijo del Hombre, ahora usa el título el Hijo de Dios. Entonces lo interesante de esta introducción es que es un contraste entre estas dos características acerca de Jesús. Por un lado es Hijo de Hombre, por otro lado es Hijo de Dios. Y Sergio estaba hablando un poquito acerca de eso en la mañana. Decía, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios, lo cual es muy difícil de entender y no lo entendemos bien cómo funciona eso, pero sabemos que la Biblia está afirmando ambas cosas. Hijo de Hombre nos habla acerca de la capacidad de Dios para humillarse, para compadecerse de nosotros, estando en la misma posición en la cual nosotros estamos, siendo encarnado, habitando entre nosotros, mostrándonos su humillación. Eso es Hijo del Hombre. Nos muestra la humillación, la humildad y la capacidad de relacionarse con nosotros de Jesús. Eso es lo que nos está hablando cuando hablamos de la humanidad de Cristo. Pero por otro lado, cuando dice Hijo de Dios, nos está hablando de su divinidad, no acerca de su capacidad para compadecerse de nosotros y estar en nuestro lugar y humillarse, sino ahora mostrarnos su divinidad, su superioridad, su soberanía completa sobre todas las cosas y su autoridad para ejercer el juicio, que es lo que viene en esta carta, de hecho. Entonces, vemos que Jesús no solamente se presenta como aquel siervo que se humilla y se presenta delante de nosotros compadeciéndose, sino también como aquel que juzga y como aquel que está por encima de nosotros en su autoridad y capacidad de juicio. Entonces, Hijo del Hombre, capacidad para compadecerse en su humillación, su identificación con nosotros, Hijo de Dios, lo cual también habría sido un reto a la cultura romana de ese tiempo, porque decir Hijo de Dios representaría un desafío al culto imperial, porque por ejemplo en Tiatira, Apolo, hijo de Zeus, era la divinidad protectora de esta ciudad. Y esta era la deidad con la que se relacionaban los emperadores que se eran deificados. Es decir, los emperadores se decían que eran un dios y entonces se les consideraba como un hijo de Dios
al emperador, por lo cual era Dios. Y cuando Jesús dice, no, yo soy el Hijo de Dios, también habría sido un reto al concepto popular de que el emperador era como Apolo, hijo de Zeus, también ellos eran hijos de Dios. Sería un reto a esta concepción pagana que existía acerca de la divinidad de los emperadores romanos. Ahora, dice que tiene ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. En esta descripción vemos algo que está sacado del libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta es la visión que tuvo Daniel de Dios. Y esta misma simbología se retoma con Juan para mostrar ahora a Jesucristo con estas características, y no nada más vienen del Antiguo Testamento. Ahora también Juan, más adelante, va a volver a retomar esto en el capítulo 19 de Apocalipsis. Versículos 12 al 15. Sus ojos, esto es en la segunda venida de Cristo, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que van captando la imagen que Jesús quiere dar de sí mismo aquí a la iglesia de Tiatira. Es la imagen de un Dios que está listo para hacer juicio sobre el pecado, para regir con vara de hierro sobre de las naciones. Esa es la imagen que tenemos aquí. Y entonces estos pies de Jesús, que dice que son semejantes al bronce bruñido, son pies de pureza y santidad al pisotear la impureza y el pecado en su juicio. Ahora, esta imagen también de los pies de bronce sería significante en una ciudad donde la industria metalúrgica era una de las principales. Conocían bien el uso y el significado del metal, y en este caso del bronce bruñido. Ahora, esa es la descripción de Jesús. Jesús como juez, Jesús viniendo a mostrar otro aspecto de sí mismo que viene desde el Antiguo Testamento y que no nos debe de causar conflicto. Porque a veces tenemos un pequeño conflicto aquí con este tipo de imagen de Jesús. Vamos a ver en un momento, se pone peor la cosa. Dice Jesús acerca de la salud espiritual de la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Es la salud espiritual de la iglesia de Tiatira. Se están manifestando ciertas características en esta iglesia buenas. Tienen obras de amor, de fe, de servicio y de paciencia. Entonces, sí se está manifestando amor en esta iglesia. Hay amor, hay fe, tienen convicciones, conocen la palabra de Dios, conocen la doctrina, sirven
y se sirven unos a otros y también están siendo pacientes. Recuerden, sí había oposición y era difícil vivir en una ciudad así. Y no era sencillo enfrentar una cultura secular que te obligaba a rendir culto a otro Dios que no fuera el Dios de la Biblia. La alabanza, específicamente la alabanza, es la salud espiritual de la iglesia. Existe estas 4 características, pero la salud espiritual que dice Jesús existe aquí es existe características positivas, pero también existen cosas negativas. Vamos a llegar a eso en un momento. Sin embargo, a pesar de cosas tan graves que están sucediendo en esta iglesia, sí existe solamente una contaminación parcial. Es decir, hay un grupo dentro de la iglesia que, a pesar de que ha tolerado ciertas cosas, no se ha dejado llevar por esas cosas. Es decir, no han corrido de la iglesia las personas que están dando mala doctrina. Vamos a llegar a eso en un momento, pero no se han contaminado del todo. Esa es la salud espiritual de esta iglesia. Amor, fe, servicio, paciencia y solamente una contaminación parcial, que no es el caso en todas las iglesias. Vamos a ver más adelante, en otras de las iglesias sí existe un problema más grande. Y Jesús dice, todos están mal, no hay nadie que está bien. Todos están mal en su servicio, en su adoración, en su amor, en su doctrina, todos los aspectos de una iglesia. Pero esta iglesia tiene solamente una contaminación parcial. Ahora, ¿cuál es la alabanza específica que les da? Tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, evidentemente, estaban avanzando. O sea, sí había un avance en muchas áreas en esta iglesia, sí estaban dando pasos hacia adelante. De cómo habrían empezado a cómo estaban ahorita, se había visto un progreso en las áreas que ya mencionó: amor, fe, servicio, paciencia. Entonces, obras mejores que al principio. Y nuevamente, el hecho de que no toda la iglesia ha aceptado la inmoralidad que existe dentro de ella. Lo cual nos lleva ahora sí al reproche. ¿Cuál es el problema con la iglesia de Tiatira? Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es el problema que existe en esta iglesia. Ahora, a pesar de estas cosas buenas que hay, algo muy grave sí está sucediendo. No minimicemos la gravedad de la condición de la iglesia de Tiatira. Tienen una tolerancia hacia esta mujer Jezabel y su seducción de los miembros de esta iglesia. No de todos, pero de algunos, como vamos a ver en un momento. Por cierto, si están pensando cómo ponerle a sus hijos y tienen una niña, no le pongan este nombre. Bueno, no conozco a nadie que se llame así. Y con buena razón. ¿Quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Vean Primera Reyes, capítulo 16, versículos 30 y 31. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Acab es uno de los peores reyes que tuvo Israel.
Y por si no fuera suficiente malo que esta es tu descripción, eres el peor de todos. Es así, ese va a ser tu legado en la Biblia. Por si eso no es suficiente, dice, y como si fuera poco, ya de por sí eres el peor. El andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. O sea que la decisión que este rey tomó de con quién casarse solo empeoró la situación. Esta mujer solo lo llevó a mayor idolatría, a mayor perdición para Israel. Esta mujer patrocinaba, animaba 850 falsos profetas. 850. Eso está en Primera de Reyes 18, 19. Esta influencia de traer costumbres paganas al pueblo de Israel, que se supone que tenía al Dios verdadero y que tenía la ley de Dios y que tenía que estar sirviendo a Dios y escuchando solo a Dios, esta mujer trae toda esta influencia y estos profetas y estos maestros empiezan a influenciar al pueblo de Israel para que adoren a Baal. Este es el paralelo que hace Jesús con una mujer de la iglesia de Tiatira. Obviamente no es un hombre. Jezabel no se llamaba Jezabel, esta mujer. Solo le pone así, nada más para darnos una idea de qué clase de mujer es o cuál es el daño que está causando, la corrupción que está causando en la iglesia de Tiatira. Es una manera de decir, ¿se acuerdan? Pues algo parecido. En la iglesia de Pérgamo vimos a quién. Otro personaje del Antiguo Testamento. Balaam. Ya ven que rápido se les olvida, por eso les di las hojitas. Balaam fue un ejemplo en la iglesia de Pérgamo de mala influencia para el pueblo de Dios. En este caso, usa Jesús el ejemplo de Jezabel como un ejemplo de mala influencia en el pueblo de Dios. Dice, esta mujer, Jezabel, se dice ser profetisa, la han dejado empezar a enseñar en la iglesia. Ahora, esta no es la razón por la cual las mujeres no deben de enseñar en la iglesia. Esa no es la razón. Pero evidentemente había algunas cosas que no estaban enteramente bien en cuanto al orden y el control que existía sobre las cosas que se estaban enseñando. Entonces entra una mujer que tiene mala doctrina y mala enseñanza y le dan chance de enseñar. ¿Se acuerdan que cuando vimos Esmirna hablamos de los que se dicen ser judíos y en realidad no lo son? Ahora vemos a una mujer que se dice ser profetisa y en realidad no lo es. Por lo menos no de parte de Dios. Cualquiera se puede decir profeta de Dios o apóstol o pastor o lo que ustedes quieran. Todos podemos darnos el título que queramos. No significa que lo seamos. Cuidado. Yo les digo esto porque hay mucha gente que se ha puesto ciertos títulos y asumen que pues, si yo digo que soy apóstol, me van a creer que soy un apóstol. Si yo digo que soy profeta, me tienen que creer que soy profeta. Ese no es el caso y aquí queda claro. Esta mujer se dice profetiza. ¿Y qué está haciendo con la iglesia? Está enseñando y seduciendo a cristianos, a sus siervos de Jesús, para fornicar y comer cosas sacrificadas a ídolos. Esto suena muy escandaloso, pero piénsenlo un momento. ¿Se acuerdan lo que les dije acerca de los gremios, de los sindicatos? ¿Qué estaba pasando con estos sindicatos? Decían, a ver,
Si tú no participas, ya no perteneces a este sindicato y quedas sin trabajo. Entonces esto estaba causando un conflicto muy grande en los cristianos porque decían, híjole, ¿no? Ya estaban viendo que algunos no querían participar, los corrían, ya no tenían trabajo, y ya estaban teniendo problemas para alimentar a su familia. Llega una mujer que dice, miren, no se preocupen, no es tan malo como creen. Después de todo, ¿no les ha dado Dios, ustedes, hombres, la responsabilidad de mantener a sus familias? Es simplemente ser responsable. Ni modo que te quedes sin comer. Y además, existe una cosa que se llama dualismo filosófico. Y los gnósticos también promovían esto. Y entonces parece que es una mezcla de estas cosas. El dualismo filosófico decía, el espíritu es bueno y la carne es mala. Entonces todo lo que hagas con tu cuerpo está mal de todas maneras. Nunca vas a hacer lo correcto con tu cuerpo porque tu cuerpo es malo, es inherentemente malo. Y tu espíritu es inherentemente bueno. Y en realidad, lo que le preocupa a Dios no es tu cuerpo, es tu espíritu. Entonces no importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es que tu espíritu es de Dios. Entonces, tú puedes comer esta comida sacrificada a los ídolos, tú puedes cometer fornicación, pero porque nada más es tu cuerpo. No es tu espíritu es de Dios. Entonces no te afecta, a Dios no le molesta porque de todas maneras tu cuerpo es malo y tú de todas maneras todo lo que hace tu cuerpo es malo. Este es probablemente el tipo de razonamiento que estaba aplicando esta mujer en la iglesia para justificar y animarlos a que participaran en estas festividades hacia las deidades de cada una de las profesiones que se hacía. Entonces, tú dices, bueno, a ver, me muero de hambre, no le doy comer a mi familia, o a lo mejor esta mujer tiene razón, no está tan mal, y puedo hacerlo y todavía ser cristiano, y Dios no va a tener ningún problema conmigo, porque pues al final del día estoy siendo responsable simplemente. Y yo sé, mi corazón está con Dios, o sea, mi lealtad está con Dios. Señor, tú sabes que esto que estoy haciendo aquí no importa, ¿eh? O sea, esto no le estoy haciendo mucho caso, esto nada más es como formalismo y ritual, pero en mi espíritu es tuyo. Ese probablemente era el tipo de justificación que algunos miembros de la iglesia de Tiatira estaban teniendo en sus cabezas para poder hacer este tipo de cosas. Y dice, y eso es interesante, que habla acerca de, más adelante, en el versículo 24, aparentemente esas eran llamadas las profundidades de Satanás, estas cosas que están haciendo. Bueno, por un lado, puede ser que esta referencia a las profundidades de Satanás sea un tipo de expresión que usara esta mujer para justificarse. Y no es tan diferente hoy en día. Dios me está revelando esto. Estas son las cosas profundas de Dios. Porque Dios me habla y me dice cosas que ustedes no saben, pero son cosas muy profundas. Dice Jesús, son las profundidades de Satanás lo que ella está realmente enseñando. Los gnósticos decían, conocemos las cosas profundas y somos los iniciados. Hay todo este aspecto místico y todo este aspecto oculto cuando las cosas vienen de Satanás.
Tengan mucho cuidado, porque cuando alguien empieza a hablar de que han alcanzado un cierto nivel o pueden tener un cierto nivel de conocimiento que otros no tienen, cuidado. Esas son las cosas profundas de Satanás, no de Dios. Lo que Dios revela, tú y yo lo podemos entender por medio del Espíritu Santo. No requerimos ciertos procesos de iniciación y de ir subiendo escalones y de ir llegando a niveles de conciencia mayor. Miren, esto que les estoy diciendo, eso es lo que muchas religiones creen y predican. Esas son las advertencias que están aquí en la palabra de Dios. Cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, los masones y los de ciencia cristiana y todas estas otras religiones enseñan de este tipo de iluminación y de entendimiento, conciencia de la realidad que vas obteniendo poco a poco. Probablemente esta mujer, Jezabel, que es su apodo, espero nunca tengamos que ponerle ese apodo a nadie aquí. Esta mujer aparentemente está usando este tipo de argumentos, mezclando otros tipos de ideas y filosofías para justificar el pecado en la iglesia. Pablo dijo que el Espíritu es el que examina las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Ahora leemos cuál es la exhortación. La exhortación, estoy yendo un poquito en desorden aquí, así que traten, está larga esta carta. Váyanse hasta versículo 24. Esa es la exhortación que encontramos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces la iglesia está dividida, que hay algunos que no están siguiendo estas cosas, hay algunas personas que no la están escuchando. Hay algunas personas que no están yendo a estas festividades, comiendo los sacrificados de los ídolos, participando en inmoralidad sexual, pero cuidado, porque ¿cuál es el problema? Aunque no la sigan, están dejando que esté ahí y que esté engañando a otros. Ese es el problema. Y les dice a ellos, a ver, lo que tienen, reténganlo. Agárrense de lo que ustedes ya poseen. Ustedes que no han caído, ustedes que no han cedido, agárrense de lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? El conocimiento de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? 1 Corintios 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabían bien también la doctrina del Señor, que decía, como dice 1 Corintios 10, 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Ellos conocían estas cosas. Ellos sabían que no podían participar en la inmoralidad sexual. Ellos sabían que no deberían de estar participando en fiestas con cosas dedicadas a los ídolos. Y dice Jesús, agárrense de eso que tienen, de ese conocimiento doctrinal que tienen, de lo que agrada al Señor, y no lo suelten. Aunque hay una mujer ahí que está influenciando a la gente para que haga esas cosas, ustedes no la hagan. Los que todavía no han caído, no caigan. Sosténganse de la fe y de la doctrina que conocen. Además, sosténganse de toda la revelación de Dios hasta ahora. Con estas cartas, con el libro de Apocalipsis, se estaba completando lo que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Tenían ya en circulación, en su conocimiento, lo que los apóstoles, por la inspiración del Espíritu Santo, estaban diciendo que era la voluntad de Dios para sus vidas. Agárrense de esto, reténganlo, no lo suelten, aunque haya contaminación en medio de ustedes, aunque haya inmoralidad en medio de ustedes. Dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? No sabemos cuándo viene, pero dice que vendrá. Ahora hay dos aspectos que podemos entender. Uno es, viene a hacer juicio sobre la iglesia, y otro es su segunda venida. Ambos probablemente son válidos. Y quiero que vean aquí esta advertencia. Esta es la advertencia del juicio de Dios que encontramos aquí. Le he dado tiempo, versículo 21, a esta mujer, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La advertencia es, te estoy dando tiempo, Jezabel. No cayó el juicio luego sobre de la iglesia en el momento en que empezó a afectar a algunos de los miembros y a desviarlos con lo que ella estaba enseñando. No pasó luego. Dios dejó un tiempo y dijo, en mi paciencia, dejo tiempo para arrepentimiento. Y, versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Toda la Biblia nos muestra que nuestras obras acarrean consecuencias. Nuestras obras no son suficientes para salvarnos, pero nuestras obras sí son suficientes para condenarnos. Y Jezabel, en el Antiguo Testamento, el personaje que inspira este apodo, tuvo un final muy trágico. Segunda de Reyes 9:30. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Bonita manera de empezar el día, ¿no? Mujeres se pintan, se arreglan. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y dos otros oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo, echadla abajo. Y le echaron abajo. Y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija del rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos, todo lo que queda. Entonces volvieron
y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. No es un final muy feliz que tuvo. Y de la misma manera, tampoco es un final feliz para esta Jezabel. Dios dice: yo sé lo que está pasando. Yo sé exactamente lo que está pasando. Y parece como que no hago nada. Parece como que ignoro el pecado, ignoro lo que en realidad está sucediendo en la iglesia. Pero ¿saben qué? Mi juicio es perfecto. Y yo les mostraré a través de mi juicio que sí conozco cada cosa que hay en su corazón y en su mente. Y a diferencia de un juez en nuestra sociedad y en nuestro sistema judicial que puede equivocarse y mandar a alguien inocente a la cárcel, por ejemplo, este juez no se equivoca. Su juicio es perfecto y lo que él hace con esta mujer a la cual le ha dado tiempo para arrepentirse es perfectamente justo. La arrojará en cama, puede ser una enfermedad o puede ser la misma muerte, y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Y sus hijos, o sea, los seguidores, la gente que ha caído dentro de su trampa y sus engaños, sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esa es la clase de Dios que tenemos. La clase de Dios que conoce nuestro corazón y que hará juicio perfecto sobre cada una de las cosas que hay en él. Ahora, encontramos algunos paralelos en otras partes de la Biblia con respecto a este tipo de juicio. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:30, leemos en referencia a la cena del Señor. Esto es en referencia a tomar la cena del Señor indignamente. Y fíjense que esto es algo interesante. Son cristianos estas personas. No está diciendo que no son cristianos, pero son personas que Dios, para protegerlos precisamente, toma acción y hace un juicio ya. No se espera, dice: ya, es suficiente, hasta aquí llegaste, ya no quiero que sigas pecando más. Y Pablo les dice: por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Porque vienen a la iglesia, toman la cena del Señor, no piensan lo que significa, viven en pecado y no están discerniendo lo que significa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y Dios dice: antes de que sea demasiado tarde, voy a hacer juicio para que ya no sigas. De la misma manera, los seguidores de Jezabel habrían sufrido un juicio de parte de Dios. También tenemos la historia de Ananías y Zafira. 1 Juan 5:16 dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que va a pedir por ese. Pecado que lleva a la muerte es el tipo de pecado para el cual ya no existe arrepentimiento, como en el caso de Jezabel. Hay un tipo de persona, hay un tipo de dureza de corazón que ya ha llegado a tal grado, a pesar de que conoce la verdad, que Dios dice: nunca se va a arrepentir. Y mi juicio vendrá, sin duda, sobre esa persona perfectamente justo. No se va a arrepentir. Jezabel no se iba a arrepentir, Dios lo sabía y determinó que caería de una vez ya este juicio sobre de ella. Cada uno según sus obras. De esto habla Pablo en Romanos 2, versículos 3 al 10. ¿Piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?
Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios es juez justo y perfecto. No se preocupen de asegurarse de ver que la justicia se haga en esta vida y que ustedes son responsables de que se haga justicia. Dios la hará. Y dice, a ver, no se me escapa nada. ¿Ustedes creen que se me están yendo estas cosas? No. Yo sé cómo hacer que todo tenga el precio y la condena perfecta, equivalente a la transgresión. Es mío. Me corresponde a mí. Yo tengo ese derecho. Yo creé todas las cosas. Yo puse las reglas. Yo juzgo perfecta y justamente a todos. Ahora, dice, versículo 26. Y esta es la parte. Miren, obviamente no nos gusta hablar de esta parte de Dios. No nos gusta decir que Dios juzga y que pisa el lagar de su ira y derrama la sangre de los que son condenados en su justo juicio y furor. Esa no es la manera que nos gusta expresarnos acerca de Dios, pero no está en nosotros escoger cómo describimos a Dios o cómo es Dios. Dios es como es y nos está diciendo aquí cómo es. Pero nos hace una promesa. A la luz de eso hace este contraste y dice, a ver, está bien. Ustedes que no han aceptado, no han conocido lo que son estas profundidades de Satanás, no les voy a imponer otra carga. Ustedes ya tienen suficiente con ver que estas cosas están sucediendo en su iglesia. No tienen muchas opciones de dónde ir a la iglesia. No es como hoy en día que puedes ir a muchas diferentes iglesias con buena doctrina. No existía esas opciones. Muchas veces solo existía una sola iglesia cristiana en la ciudad, que era probablemente el caso de la iglesia de Tiatira. Una sola iglesia para toda la ciudad. Y si quieres ir a la iglesia, pues vas a tener que aguantarte, que hay algunos que están haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Dice el Señor, aguanten, ya no les voy a poner otra carga sobre eso. Es suficiente con lo que están viendo que está sucediendo en su iglesia. Pero quiero hacerles una promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta es la promesa, que nosotros tendremos autoridad juntamente con Dios, juntamente con Cristo, sobre las naciones. Y el Salmo 2, versículos 7 y 9 dice esto precisamente. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Es lo que está retomando Jesús para decir, esta es la promesa que yo les doy a ustedes que siguen la palabra de Dios, que se están aferrando a la doctrina de Dios, que se están guardando y que parece que están perdiendo mucho porque les están corriendo sus trabajos, porque no quieren adorar a esos ídolos, no quieren comer esa comida, no quieren involucrarse en relaciones sexuales inmorales. A ustedes que parece que están perdiendo tanto, les prometo el mundo y el universo. ¿Suficiente? Eso es la promesa. ¿De qué te preocupas por las cosas que puedes perder ahorita si lo que vas a ganar ni siquiera se puede comparar? Creo que ese es el contraste que trata de hacer aquellos que se han mantenido fieles.
Pablo nos dice en Romanos 4, versículos 13 al 14, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa a Abraham de que su descendencia sería heredera del mundo, ¿a quién se aplica? A nosotros, por la fe. Tú te conectas con las promesas hechas a Abraham por medio de la fe en Jesucristo. No porque naces como judío, no porque tienes sangre judía, sino porque crees en el Mesías enviado a los judíos. Por eso. Nosotros, como dice Daniel 12:3, brillaremos, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre, jamás. Esta es la promesa que existe para aquellos que creen en Jesucristo. Y miren, esto de reinar sobre las naciones, solo quiero darles un pequeño panorama. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, versículo 4. Un poquito más adelante. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo creo, me estoy metiendo un poquito de escatología aquí, yo creo que esto ya es un tipo de reinado que aquellos que han muerto en Cristo están experimentando hoy. Hoy. Si tú mueres en Cristo, empiezas a reinar ya juntamente con Él, porque Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo esta autoridad. Si tú estás conmigo, tú reinas juntamente conmigo. Eres hecho coheredero de la herencia del mundo y de todo el universo. No nada más es que ahorita reinaremos con Cristo si morimos en Él, sino que en un futuro, capítulo 21, versículo 7, leemos: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. La otra promesa que encontramos a la iglesia de Tiatira, ¿cuál es? Versículo 28, le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Eso es bien interesante. ¿Cuál es el falso profeta que vimos la semana pasada? Falso profeta, ¿eh? ¿Quién es? Del Antiguo Testamento. Balaam. Ahora, Balaam, cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le dijo: no, tú vas a decir lo que yo te diga que vas a decir. No vas a maldecir a Israel, yo te voy a decir lo que tienes que decir. Dentro de todas las cosas que dijo Balaam, hizo una profecía muy interesante que se encuentra en Números 24. Entonces, Balaam, la iglesia de Pérgamo, ahora tenemos una conexión interesante entre lo que Balaam dijo y lo que Jesús está diciendo que será. Dice en Números 24, 16 y 17: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos descubiertos. Visión del Todopoderoso caído, persona, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Esta era una profecía que se cumpliría finalmente en Jesucristo. Él sería la estrella que saldría de Jacob.
Él tendría el cetro que se levantaría en Israel eternamente. Y, nuevamente, bueno, 2 de Pedro 1:19 nos dice: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Quiero que vean la conexión en el mismo libro de Apocalipsis con quién es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que cuando leemos que la recompensa, la promesa de los hijos de Dios es que tendrán la estrella de la mañana, ¿qué es lo que tendrán? A ver, ya les prometió las naciones, ya les dijo: el universo va a ser de ustedes, todas las naciones va a ser de ustedes. Ustedes reinarán sobre toda la creación. ¿Eso qué debe provocar en nosotros? Gozo, ¿no? Decimos: pues sí, está padre el universo. Me gusta la idea de reinar sobre todo el universo y tener... ¿Se han preguntado por qué existe tanto espacio? Pues porque Dios quiere que tengamos un patio en donde jugar. Pero no nada más eso. Dice: miren, esa es una promesa increíble, pero no es la mejor de todas. La mejor de todas es: Jesús mismo será para ustedes. Dios mismo será para ustedes. Él se mostrará a sí mismo como la estrella de la mañana para que lo contemplen en toda su gloria. Ese es el verdadero regalo. Esa es la verdadera promesa hacia la cual ustedes tienen que estar viendo todo el tiempo y poner su esperanza y poner todo lo que están viviendo ahorita, ver hacia allá y decir: lo mejor todavía viene, porque todo lo que está ahorita no se compara con lo que Dios será para nosotros. Esa debería ser la perspectiva de la iglesia de Dios. Nosotros tendremos la estrella de la mañana, que es Jesucristo mismo. Esa es la verdadera promesa. Lo cual me puso a pensar en la semana. Dije: es que eso es lo que significa ser cristiano. Que ese sea mi verdadero gozo, ese sea mi verdadero tesoro, ese sea lo que verdaderamente añoro. Eso es lo que significa ser cristiano. Que el cielo sin Jesús sería como el infierno. Si no tengo a Cristo, no, gracias. Porque eso es lo que se trata el Evangelio. De que al final tenemos una relación con nuestro Creador y que nosotros somos para Él y Él es para nosotros por toda la eternidad. Dice Pablo en 1 Corintios 13:12: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Cuál es el mandamiento? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Éfeso era la iglesia con doctrina, pero sin amor. Tiatira es la iglesia con amor, pero sin doctrina. ¿Cuál queremos ser? Pues ninguna, ¿verdad? No era en realidad de que escogieran. Es que digan: a ver, estamos aprendiendo aquí de lo que Dios quiere de nosotros. Un discernimiento doctrinal que
no tolera el pecado en medio de nosotros, que es duro con la falsa doctrina, pero al mismo tiempo que sabe amar y sabe crecer en servicio y en paciencia y en fe para con Dios. Espero que todos estos mensajes de las iglesias se vayan juntando y podamos ir asimilando lo que Dios nos diría a nosotros.